muchos de nosotros pensamos, Tomás fue muy malo en decir y no creer en Jesucristo que había resucitado. Tomás, a veces uno dice, Tomás, ¿cómo puedo decir hasta que yo no vea, no creo? Y eso es lo que pasa hoy en día. Muchas personas tienen incredulidad en que de pronto las cosas de Dios no van a pasar como Él ha dicho. Pero Israel y Judá estaban viviendo en su pecado. Y ellos están viviendo en su pecado porque también tenían incredulidad en Dios. Esa incredulidad hacía que ellos no le importara lo que dijera un profeta, que dijera que iba a venir juicio. A ellos no le importaba. ¿Por qué? Porque esa incredulidad había endurecido, había vuelto muy duros sus corazones. Y aún más, ellos no querían escuchar la palabra que venía de Dios por los profetas. Había incredulidad. Como hoy en día hay incredulidad diciendo, ¿va a venir Jesucristo otra vez? Eso es puro cuento. Va a haber también el rapto. Eso es puro cuento. Sí, hay mucha incredulidad de que Dios va a juzgar a nosotros cuando estemos en su presencia. Hay incredulidad de que, pero ¿será cierto que hay cielo e infierno? Hay incredulidad, y esa incredulidad hace que muchas personas no vivan para Cristo, no tomen las cosas de Dios en serio. Es que es como un cuento. Y viendo la incredulidad de Israel, yo puse el título muy fácil: incredulidad. Y cuando usted tiene incredulidad en su mente, empiezan a aparecer muchas preguntas. Pero miremos lo que nos dice hoy Jeremías capítulo 5, y vamos a estudiar todo el capítulo. Vamos a ver si puedo hoy, si no, pues tocará continuar el domingo. Pero acá dice, vamos del capítulo 5, versículo 1 al 19. Siempre es harto, ¿cierto? ¿De visita? Gracias. Ya que está ahí, vente para acá. Eso ahí. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si halláis alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo
no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. Así se hará a ellos. Por tanto, así dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente a cuya lengua ignorarás, y no entenderás lo que hablare. Su alcaba como sepulcro abierto, todos valientes. Y comerá tu mies y tu pan, comerá tus hijos y a tus hijas, comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Y cuando dijere: ¿por qué Jehová, Dios nuestro, hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás: de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Gracias, Nubi. Una porción donde nos muestra la impiedad de Judá y de Israel. Primero en el versículo 1 al 2 te dice Dios a Jeremías: busquen a alguien bueno que esté realmente a la verdad. Judá iba a ser castigada debido a su corrupción o a su pecado, pero Dios dijo a Jeremías que corriera por todas las calles de Jerusalén buscando a una persona que fuera o que hiciera justicia. No había ninguno que hiciera justicia. Nos recuerda lo que pasó ¿con quién? Sodoma y Gomorra. Si hay 10, si hay 2, si hay tantos, acá era uno. Jeremías buscó a un hombre justo sin poder encontrarlo. Dios perdonaría a la nación, pero no había una persona justa. Podríamos decir que esta afirmación es una hipérbole o una exageración literaria, que es algo que estaba mostrando algo. Sin embargo, eso puede ser realmente literal. De pronto había alguien que amaba a Dios, ¿no? Muchos dicen que sí, Jeremías, pero aquí él tenía que buscar al menos una persona y no encontró una persona justa. Vive Jehová, decían ellos, pero juraban falsamente, como hoy en día. Muchos dicen: yo amo a mi Señor, amo a Dios, pero vive una vida en pecado. Uno dice: wow, ¿lo ama? ¿Y por qué no ha podido dejar y morir a su ser? ¿Ama a mi Señor? Lo deja uno interrogante impresionante. Pero si mi Señor no es su Señor, no es su prioridad. Sí, es mi prioridad. De pronto, cuando está en su primer amor, no soy quien para decir tiene una relación con Dios, pero por los frutos lo conoceréis. Si una persona dice amar a Dios y lo traiciona, ¿usted van a decir lo ama? Si una persona ama a su esposa, pero tiene un amante, ¿usted puede decir él ama a su esposa? Lo mismo, podemos decir que aquellas personas vivían diciendo: vive Jehová, jurando falsamente. Jeremías podía encontrar muchas personas religiosas en Jerusalén, muchos que jurarían por Dios y dirían: viva Jehová.
Sin embargo, no pudo encontrar a nadie que buscara a Dios con sinceridad, con un corazón sincero. Pero aquí en el versículo 3, Jeremías dijo: los habitantes juran falsamente, no quieren recibir corrección, endureciendo su rostro como piedras, indicando su rechazo a Dios, y no quieren convertirse. ¿Cómo así? Sí, lo mismo cuando a usted alguien le da palabra de Dios, le dice: lo que estás haciendo no le gusta, usted hace: ¿qué? No, eso, y empieza a ¿qué? Endurecer su rostro, como no es para mí. Algo estaban haciendo ellos así. Ellos se justificaban cuando llegaba palabra de Dios por el profeta, diciendo que amaban a Dios, pero seguían buscando dioses falsos y no querían convertirse. Y aún más, ellos ¿qué hacían? Endurecían su rostro. Miren a un niño cuando el papá lo corrige, su niño ¿qué hace? Se pone así serio, o igual a muchos de nosotros. Jeremías, en el versículo 4 al 6, Jeremías supuso que mucha gente era pobre y no tiene el conocimiento, y por eso que ellos se habían apartado de los caminos. Y dijo él: no tiene educación, por eso que ellos no caminan en el camino de Jehová. Pero el que hizo, pensó que se tenía que dirigir a los grandes, a los líderes, conociendo que ellos conocerían el camino de Dios. Pero la visita de Jeremías fue una desilusión. Los líderes se habían unido al pueblo y junto a ellos quebraron el yugo, rompieron el yugo, lo rompieron. Jeremías le dice a ellos, porque ellos habían roto el yugo, se refirió a 3 animales salvajes que destruían a Jerusalén como castigo venidero. Al abandonar el yugo de su amor, Judá había quedado expuesto al ataque de las bestias, de leones, de lobos, leopardos. Simbolizaban la destrucción del ataque babilónico a la ciudad santa. Pero aquí en el 7 al 9, Dios hizo 2 preguntas retóricas a Judá: ¿cómo te he de perdonar por esto? Y la otra: ¿no había de castigar esto lo que hicieron? Aún Dios había provisto todas las necesidades. Ellos no hicieron nada, sino como un cabello lujurioso que buscaba a la mujer del prójimo. Dios iba a castigar a Judá por su idolatría y adulterio. Pero el pueblo rehusó creer, se atrevió a no creer lo que el profeta le estaba diciendo. Y acá en el versículo 13 te dice que los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra así será. La palabra de los profetas en ese sentido era palabra de hombre. No era respaldada por Dios, porque ellos decían: esa palabra no tiene ningún sentido. Más bien confiaban en su propia opinión, diciendo: no temeremos ningún mal para nosotros, ni espada, ni hambre. La gente creía que los profetas decían cosas fatalistas, eran como el viento. Hoy en día muchos dicen, cuando es la palabra de Dios, dicen: uy, no, eso es pura exageración. No es exageración, es la palabra de Dios. Muchos quieren vivir una religión
¿Y Dios qué quiere? Que usted viva ¿qué? La palabra de Dios. Cuando usted y yo vivimos la palabra de Dios y dentro de la palabra de nosotros, ¿qué sale? Lo que no es de Dios en nuestra vida. Fácil. Pero muchos quieren lo más fácil. ¿Cuál es lo más fácil? Ir a donde una persona y ore por mí para que saque todos los demonios. De pronto esa persona tiene la autoridad para sacar los demonios. Pero ¿qué? Queda la casa vacía. Después ¿qué? Vienen otros 7 encima y hacen un mal. ¿Qué tengo que hacer? Enseñar a las personas para que vivan con la palabra de Dios, que se alimenten, y la misma palabra va sacando lo que no es de Dios. Pero aquí estas personas decían, los profetas son como vientos, que no van a hacer mucho. Pero acá Dios le dice a ellos, ese viento, ese mensaje que va por tu boca va a ser como un fuego que va a quemarlos como unas ¿qué? Leña. Va a ser consumidos a ellos. ¡Wow! ¡Qué incredulidad ellos! Vieron y supieron el sustento de Dios. Experimentaron cómo mi Señor lo había sacado de Egipto y ahora ellos lo habían cambiado por dioses paganos. Ahora mi pregunta es, ¿por qué no creen que Dios lo va a corregirlos? Si Dios los sostuvo y lo ha provisto, Él como su esposo los va a corregir. Él como su padre los va a corregir, sí, pero aquí en el 20 al 31, en forma decisiva o de forma, cuando uno quiere decir, no, yo hago las cosas porque quiero y es mi voluntad, una forma deliberada, Judá se había vuelto a la ignorancia en cuanto a Dios. ¿No vi mejoradoras? Del 20 al 31, son 11 versículos, esta vez sí. Anunciar esto en la casa de Jacob y hacer que esto se oiga en Judá, diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, trabarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos, se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo, no juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Aquí en estos versículos, muy triste es la condición de Judá y de Israel.
no estaban haciendo caso. Ellos estaban caminando en idolatría porque ellos querían. Tenían ojos y oídos, no veían ni escuchaban. Sus emociones, sus intereses estaban atrás de ellos. Tenían oídos y ojos y no veían, que estaban caminando por el lugar que no era. Muchos hoy están así, buscando una religión, y Dios no quiere que nosotros vivamos una religión, sino una relación con Dios por medio de su Hijo. El pueblo se había negado a permanecer dentro de los límites del pacto. Por el contrario, se apartaron y se fueron, rehusando ver la mano misericordiosa de Dios que estaba obrando a su favor. Ellos, dice el versículo 23, no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. ¿Por qué? Porque decían decir amar a Dios, pero era un corazón falso y rebelde. Ellos no querían comprometerse con Dios. Hoy en día pasa lo mismo. Muchos dicen amar a mi Señor, pero no se quieren comprometer con Él públicamente ni en intimidad. Pero aquí Dios le dice algo que usted y yo tenemos que valorar. Esperemos que no pasen como está pasando en estos momentos acá en el mundo. Los profetas profetizaban mentiras. La primera cosa espantosa y fea fue que la palabra falsa era de los supuestos profetas. Ellos afirmaban hablar en el nombre de Dios, pero hablaban mentiras. Los profetas de Judá decían lo que la gente quería escuchar. Y es triste hoy en día cuando muchas personas se paran para enseñar la palabra de Dios, y esa palabra de Dios es lo que usted quiere escuchar, y no es una palabra de exhortación y de consuelo para edificarnos y mirar nuestra condición espiritual, porque a muchos nos fascina que nos digan que estamos haciendo bien, pero las cosas de Dios no es así. Le hago entender a ustedes, las iglesias son hospitales. Todo lo que vamos y venimos a las iglesias, necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos que nos muestre y que nos examine nuestra condición ante Él. Somos como esos pacientes que vamos al médico para mirar cómo está nuestra salud. Pero esos profetas hablaban mentiras. Y ahora los sacerdotes dirigían o eran dirigentes por sus propias manos. La segunda cosa espantosa y fea era que los líderes del pueblo de Judá tenían la autoridad de ellos mismos. El liderazgo era de hombres, no de Dios. Era puesto por hombres. Pero cuando una persona es puesta por Dios, lo primero que tiene que hacer es vivir lo que está enseñando. Pero muchos hombres se ponen ellos mismos porque desean un lugar. Pero han dicho la gente que sabe más que yo, que casi todos los discípulos o los siervos de Dios nunca han querido ese lugar, porque se descalifican, porque saben que no están a la altura del lugar. Pero aquí los sacerdotes cambiaban las palabras de Dios para acomodar sus propias palabras, porque no eran palabras de Dios, sino sus propias palabras. El pueblo de Judá estaba más que dispuesto a creer cualquier cosa,
pero menos la palabra de Dios, que venía diciéndole, va a venir una tribulación. Ellos estaban confiados de que las circunstancias eran así, pero ellos no querían creer que la circunstancia era porque ellos no querían aceptar su pecado, que las circunstancias que estaban viviendo ellos eran porque ellos vivían en pecado. No quiere decir que todas las circunstancias que a veces nos pasan a nosotros en la vida es porque andamos en pecado, pero en este momento a Judá y a Israel, la consecuencia que ellos están viviendo era porque ellos vivían en pecado, en idolatría, y habían abandonado a Dios. Por eso es que yo me atrevo a decir, si usted se apartó de Dios, no diga que Dios lo está bendiciendo. Por favor, no lo diga, porque le aseguro que no es Dios bendiciéndolo para que usted se aparte. Si Dios le da un trabajo a usted y ese trabajo lo aparta de Dios, yo puedo decir, ese trabajo como que no se lo dio Dios, o usted no amaba a Dios como Dios lo decía. A veces, cuando usted y yo leamos la palabra, tenemos que hacer algo que Judá no hizo, ni Israel, acertar su condición pecaminosa. Jeremías le estaba mostrando a ellos lo que ellos estaban haciendo mal, que ellos se habían alejado de Dios por ídolos, por dioses falsos. Era verdad, pero ellos se negaban a mirar su condición y diciendo, es puro cuento que va a venir juicio, es puro cuento, si nosotros estamos bien, mire que nosotros asistimos, pero era un corazón engañoso, falso. Hoy en día muchas personas dicen, yo amo a Cristo, pero mire, yo voy, pero realmente ¿usted vive para Cristo? ¿Usted realmente se examina con la palabra de Dios en lo que está haciendo? Muchos, muy poco lo hacen. Qué tristeza que hoy en día muchas personas hacen un devocional por cumplir. Pero Dios quiere que usted haga el devocional primero mirando su condición pecaminosa. ¿Qué es lo que Dios quiere ministrarle a usted? Ah, pero es que yo no tengo pecado. Wow. Le cuento. Todos pecamos. Todos tenemos malos deseos y concupiscencias. Que decirle a Él, ayúdame. O no. Pero a veces nos creemos mejor que nuestro Señor Jesucristo. ¿Yo qué voy a orar? ¿Yo qué voy a sacar tiempo para interceder o para leer la palabra? Jesucristo nos enseñó que tenemos que tener intimidad con nuestro Padre Celestial. ¿Quién era Jesucristo? Dios. Si Él lo hizo, usted y yo, ¿por qué no podemos ir a la intimidad con Él a que nos muestre que estamos fallando? Es que yo no estoy fallando. Ve. Esas son mentiras de lo que el pueblo de Israel y Judá estaban diciendo. Estamos bien. Y muchos dicen lo mismo. Yo no necesito a Dios porque estoy bien económicamente o estoy con salud. Pero qué tristeza cuando llega la enfermedad para que usted vuelva los ojos a Dios o se tenga más fe en Él. Lo primero que hace es, ¿pero para qué oro? Para eso están los médicos, ¿o no? Pero es cuando más uno tiene que buscarlo a Él. Si usted no busca a Dios en la necesidad, ¿le cuento algo? No la va a buscarlo a Dios cuando todas las cosas estén bien. Olvídese. Si usted no doblega sus pies, sus rodillas a Dios cuando hay escasez o cuando hay enfermedad, cuando estén las cosas bien, usted se va a olvidar de Dios. Por eso es que Dios a veces permite esos momentos para que uno se rinda y diga, te necesito. Y ver cómo Dios se glorifica en esos momentos. Muchos decimos, Señor, tú eres mi Señor, tiene el control de las circunstancias.
Pero cuando hay escasez, cuando hay enfermedad, acuda a otra persona que no sea Jesucristo. Judá hizo lo mismo. Y acá en capítulo 5 muestra la impiedad de Judá y de Israel. Ellos se habían alejado en su misma opinión. Ellos tenían incredulidad de las palabras que venían por Jeremías. La palabra que Dios tenía a través de Jeremías, ellos tenían incredulidad. No querían creerla. Hoy en día también muchos tienen incredulidad. Y yo le hago la pregunta, si usted tiene incredulidad de que Dios está hablando por medio de esa persona, ¿qué está haciendo ahí? Fácil. Es muy fácil hoy en día. Pero usted tiene que pedirle a Él discernimiento. Un discernimiento que no sea como esos sacerdotes ni esos profetas falsos. Y eso no es lo que hoy Dios quiere. Hoy Dios quiere que usted y yo miremos y nos evaluemos nuestra relación con Dios. ¿Estoy viviendo para Él? ¿O estoy viviendo una religión de cada 8 días? ¿O una religión que cuando no tengo nada que hacer, voy a Dios o voy a Jesucristo? Pero hoy llega una buena invitación. Jesús, hoy no te conozco porque voy a pasar un buen momento. A ver, ¿qué estamos esperando? ¿Tenemos incredulidad en nuestros corazones? Evaluémonos. Israel tuvo incredulidad porque decían: recorre todas las calles de Jerusalén y mira si hay alguien justo. Cuando alguien no vive para Cristo, hay incredulidad. Y usted y yo no somos justos, somos justificados. Algo importante. ¿Por quién? No por lo que usted haga, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Ustedes somos justos y también que somos ¿qué? Santos. Ay, ¿cómo que usted es santo? Sí, apartado para mi Señor. Algo muy fácil, pero muchos no lo quieren vivir ni lo pueden decir porque hay incredulidad. Yo creo en mi Señor y sé que todo lo que dice la Biblia es realidad y lo que va a venir es realidad. Pero gracias a Él, cuando vengan esos tiempos difíciles del arrebatamiento, de la tribulación, yo no voy a estar. Porque sé que si Él viene, Él me va a llevar. Amén. Pero estamos en qué incredulidad. Ustedes y yo decidimos en qué creer. Los invito a que cierren sus ojos, por favor, y oremos. Padre Celestial, te doy muchas gracias por este estudio.